Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y el doctor David Watts, doctor Dan Paul Gray. Y ese es un nombre que le dio su madre y qué bueno. Mi primer ¿verdad? nombre es Donnie. Donnie, bueno. John Rosenstern, Dave Smith. Yo oro pues que ustedes estén entendiendo esto como esperamos que lo estén entendiendo. Y cada vez que yo enseño, digo que yo enseño, cuando nosotros enseñamos estos temas, aprendo más realmente. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que aprendamos más, ¿verdad? Pero estoy yo pensando acá cuántos meses va a tomar, ¿verdad? Bueno, solo cámbielo de meses a años y tendrá la razón. Bueno, yo creo que estás en lo Pero cierto. vale la pena, hermano Estás Swagger, en lo vale la cierto. pena. Y tú eres el culpable de todo. Sí, hace unos cuantos años en mi alma mater escogieron un libro de la Biblia. Cada año lo hacen para poder estudiar con los estudiantes. Tomaron Romanos y pensaron que les iba a tomar un año para hacerlo y de hecho les tomó 2 años para estudiarlo y eso fue condensando muchas cosas. Sí. Probablemente se puede enseñar y predicar en Romanos durante muchos años si usted realmente lo desglosa bien. Adelante, por favor, lee el versículo 2. Que Él Dios, había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Él prometió al Redentor que sería el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que lo que él está enseñando se basa estrictamente en el fundamento del Antiguo Testamento. Así es, exactamente. Conectándolo Exacto, todo. Correcto. exacto. Y es importante porque Él es el apóstol a los gentiles, pero está tratando de conectar a toda la familia Correcto. de los Pero pactos. no quiere dos evangelios. Exacto. No pueden ser dos evangelios. Así es. Correcto. Entonces, Él conecta todo esto y lo reúne. El doctor Gray hizo una pregunta antes de terminar el programa pasado. Él dijo que, bueno, hablamos de las iglesias luchando con el mensaje de Pablo aquí, y si Pablo luchó con este mensaje cuando él estaba recibiendo el mensaje revelado por el Espíritu Santo. Bueno, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que la iglesia hoy día piensa del apóstol Pablo? En su totalidad, como regla. Bueno, yo diría que hace 25 años que, bueno, estaban del lado de Pablo, pero hoy hay eruditos modernos que han atacado a Pablo Así es, grande y muchísimo. ampliamente, más de lo que se puede imaginar, más de lo que yo hubiera podido creer. Sí, a ellos no les agradan sus puntos de vista sobre la homosexualidad, así que hay mucha gente que ha tratado de presentar muchas cosas de Pablo como que no son inspiradas, pero bueno, porque dicen que Jesús jamás mencionó la homosexualidad, pero Pablo sí, así que ellos tratan de descartar lo que Pablo tuvo que decir y enfatizan otras cosas. Pero obviamente cuando uno se fija en las cosas bajo contexto, Cristo nunca trató otras cosas que no fuesen específicas, pero todo el mundo sabía que era condenado y estaba mal. Así que yo creo que gran parte de este punto de vista antipaulino en la escolaridad moderna, en la iglesia moderna, es por la condenación de la homosexualidad. También cuestionan la similitud o falta de similitud entre lo que se dijo en los evangelios y su doctrina. En otras palabras, Cristo no habló como Pablo, así que dicen que Pablo no era de Cristo, pero una vez más, el ministerio de Jesús estuvo bajo la ley. Él fue hecho por una mujer bajo la ley con un propósito y la ley no se cumplió hasta la cruz. Así que él habló con ellos y aún les dijo que no entenderían las cosas que él traería hasta que el Espíritu Santo viniera y entonces él iba a revelar toda verdad y hablaría esas cosas de Correcto. Cristo. Y también la autoría de Pablo, por ejemplo, Romanos, hay muchos críticos hoy diciendo que el capítulo 15 no fue escrito por Pablo en el libro de Romanos porque era demasiado suave, no era en cuanto al resto de los otros escritos fuertes o versículos fuertes como ellos los llamaban. Pero ¿por qué escogen la homosexualidad? No lo entiendo eso. Es por causa de que es una de las más grandes. Si podemos ver el consumir alcohol, eso es una cosa, pero tal vez es la mitad de 1% del público americano que está en esa categoría. No entiendo yo esto. Hay tanta confusión de género y confusión sexual en el mundo que creo que es una de las herramientas más grandes que Satanás utiliza para engañar en el mundo el día de hoy.
Y bueno, vivimos en un mundo más y más y más en el que si uno tiene una cosmovisión bíblica, uno es atacado y especialmente en lo que tiene que ver con eso. Y es algo que les apasiona tanto que llegan al extremo de refutar lo que Pablo dijo. Hermano Swagger, cuando yo estuve en el seminario liberal, consideraban muy poco a Pablo. Entendían que era erudito, entendían que él entendía su historia, pero no creían que él era un teólogo muy bueno. Por ejemplo, ellos se burlaban de su punto de vista de la segunda venida. Decían, miren esto, Pablo creía que Cristo iba a volver mientras él estaba vivo. Le llamaban al Bueno, escatón. muchas otras personas lo creen también. Bueno, sí, absolutamente, pero en 1900, bueno, en los 1960, cuando estaba en el seminario liberal, les digo que ellos no lo consideraban, pero cuando yo fui al seminario bautista, ellos consideraban y apreciaban fuertemente a Pablo y a los evangelios. Así que lo que yo siento es que la gente conservadora, que es evangélica, que bueno, esa gente tiene que ser evangélica si son conservadores en mi mente, pero el cristiano conservador va a amar al apóstol Pablo, pero el liberal, el ministro liberal de hoy, no está de acuerdo con Pablo por causa de algunas de las doctrinas que el hermano Watts acaba de Me mencionar. agrada Juan, pero yo tengo que ver lo que la palabra de Dios enseña. Y el apóstol Pablo, yo creo que es el fundador de la iglesia, Sí, más sí, que él cualquier escribió otro, 13, escribió 13 epístolas. cerca de una tercera parte del Nuevo Testamento. Correcto. Bueno, Y mirémonos en Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10:9 y 10. Y estas son cosas que le enseñamos a nuestros hijos y que le decimos a la gente de Jesús desde el tiempo que son pequeños. Bueno, esto es lo que llamaríamos la Carreteras carretera romanas, romana. sí. Esto es algo Así es. fundamental para entender lo que el cristianismo es en realidad. Así que si uno descarta o denigra a Romanos, eso me deja anonadado. Lo que este hombre vivió, realmente esa experiencia, él dijo que si vivía otra golpiza hubiese quedado paralizado. Hermano Swagger, ¿me permite leer algo? Mire, yo encontré esto y quería compartirlo en algún punto al principio de esta serie. Claro. Dice, en mayo de 1738, un ministerio misionero fracasado fue a un estudio bíblico sin querer, donde alguien leyó un comentario de Martín Lutero sobre Romanos. El misionero fracasado dijo después que mientras estaba describiendo los cambios que Dios obra en el corazón a través de fe en Cristo, sentí mi corazón llenarse de calidez. Sentí que confiaba en Cristo nada más para mi salvación. Y una seguridad se me dio a mí que Él había eliminado mis pecados, aún los míos. Y ese fue John Wesley, hablando de esa noche en Londres. En Aldersgate. Solo una persona que estaba leyendo un comentario, el comentario del Martín Lutero a voz alta, le dio a él un mejor entendimiento de lo que el Evangelio es en realidad. Y sintió que, aunque había sido misionero, él sintió como que realmente recibió a Cristo en ese momento. Pero esa fue la lucha en su mente. De las personas que estás hablando, tenemos que dejar a un lado básicamente toda la Biblia. Correcto. Una de las cosas que tienen que entenderse acerca de la expresión del plan de redención de Dios, John lo mencionó hace unos momentos. Jesús le dijo a sus discípulos, yo tengo muchas cosas que deciros, pero no lo pueden soportar, no están listos para recibirlo. Así que tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo fue que él habló con la iglesia al crecer espiritualmente, al comenzar a encontrarse con el nuevo pacto? Él habló a través del apóstol. El Así apóstol es. Pablo y sus escritos, y aún hasta los otros apóstoles y sus escritos, son la voz de Cristo extendida. Usted tendría que añadir los evangelios con las epístolas del Nuevo Testamento y sus escritos para encontrar la plenitud de lo que yo llamo la ley de Cristo, la explicación del cómo y qué hacer bajo el nuevo pacto. Ellos son las palabras de Pablo, son las palabras de Cristo para la iglesia relativamente a las cosas que no podían entender y que no estaban listos para adquirir en los primeros 10 años de la iglesia nueva Sí. o primitiva del Nuevo Testamento. Experimentaron el bautismo con el Espíritu Santo, pero no tenían ni idea de lo que la salvación era, la obra del Espíritu Santo. Ellos no entendían nada de eso. Lo tenían, ellos lo habían experimentado, pero no podían definirlo. Tomó
al apóstol Pablo hablar la voz de Cristo a la iglesia, las cosas que ellos no estaban preparados para recibir cuando él fue llamado y traído unos 14 o 50, 15 años después de la crucifixión, con el entendimiento del nuevo pacto. Pedro tuvo un vislumbre de eso en Hechos 10, pero Pablo tenía la palabra de Cristo en su Así es. boca y los otros autores también. Ellos fueron utilizados para traernos a un pleno entendimiento. Así que si alguien llega y dice, yo no voy a aceptar a Pablo, no están aceptando la palabra de Cristo. Escuché a un predicador decir que la mayoría de las epístolas fueron dirigidas a la iglesia y a los problemas de las iglesias, pero Romanos trata con la relación del hombre con Dios en vez de tratar a la iglesia, es directamente para con Dios. A Es un través de buen punto. todo el libro, todo se trata de Dios. Repite eso otra vez. Que la mayoría de las epístolas en el Nuevo Testamento tratan con la iglesia y los problemas de la iglesia y la gente tratando unos con otros, pero Romanos se trata de la relación del hombre con Dios y que solamente se trata de Dios. Pablo, la primera epístola que escribió fue a la iglesia tesalónica. Sí, hubo una primera que le escribió. La última que escribió fue a predicador, que fue a Timoteo. Entonces, si el predicador está en lo correcto, la iglesia va a estar en lo correcto. Si el predicador no lo está, no importa lo que se haga con la iglesia, no va a estar correcto. Correcto. Así es. Sí, absolutamente. Hermano Swagger, creo que tenemos que irnos a la pausa. Me parece que sí. Ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Usted mencionó durante la pausa, Dr. Gray, que Martín Lutero tuvo un tremendo impacto sobre Charles Wesley, ¿no? Sí, y muchos Y otros. muchos otros. Cuando Martín Lutero, miren, Martín Lutero, sus padres trabajaron arduamente para que él saliera de la clase media, querían que él fuese un abogado. Cuando él dijo que fue llamado a ser un sacerdote, su padre vino a su primera comunión que él sirvió y Martín Lutero estaba tan nervioso que dejó caer la copa y el vino se esparció y él se arrodilló y comenzó a lamerlo porque pensó que era la sangre literal de Jesús. Le habían enseñado eso toda su Se le vida. había ¿no? enseñado eso toda su vida, así que su padre estaba tan asqueado que se fue y lo deshonró y nunca habló con él otra vez. Pero cuando Martín Lutero estaba estudiando para el sacerdocio, él se aborrecía a sí mismo, aborrecía todo acerca de sí, se castigaba, se latigaba, él no comía, hacía todo lo posible. Él llegó al punto en el que dijo que aborrecía a Dios. Y el sacerdote más anciano, que era su supervisor, le dijo, hermano Martín, ¿alguna vez has leído el Nuevo Testamento? Y él le dijo, no. Le dijo, no he leído. Todo su punto de vista de Dios estaba basado en el Antiguo Testamento, así que abrió Romanos y él leyó Romanos capítulo 1, versículo 17, y el justo por la fe vivirá. Y eso cambió todo su camino. Eso comenzó todo el proceso, leyendo el justo vivirá por la fe. Eso se quedó en su mente y no podía sacar eso de su ser. Eso fue lo que lo llevó a hacer lo que comenzó a articular más adelante, que se convirtió en la Reforma Protestante. Y no se trataba de la enseñanza de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, ni obras, sino que se trataba de ser justificado a través de Cristo, y él lo predicó y lo enseñó en su ministerio. ¿Qué sucedió con él y su antisemitismo? Sí, desafortunadamente, después. al final de su vida, bueno, algunas personas creen que Martín Lutero aún hasta tuvo que sufrir de demencia al final de su vida. Yo no lo sé, solo podemos especular, pero él comenzó a publicar cartas, cosas en donde él animaba a quemar diferentes negocios judíos y sacar a los judíos de Alemania. Y ¿En eso fue muy serio? desafortunado. Es un capítulo muy desafortunado en su vida. Mi creencia personal es de que él pensó que todo el mundo iba a aceptar su mensaje, y cuando los judíos no lo hicieron, él se enojó con ellos. Y lo malo de eso es que si nos adelantamos a los nazis, Adolfo Hitler con las cartas de Martín Lutero decía, aquí está el héroe de Alemania, y eso es lo que él está diciendo y tenemos que seguir lo que él tiene que decir. Así que cuando hablamos de las grandes cosas de Martín Lutero, no podemos ignorar el hecho de que él era un hombre fallido y que, bueno,
desafortunadamente su ¿Y antisemitismo. piensas que aún así él era salvo? Bueno, mire, es difícil decirlo Yo sí. porque, Ciertamente, yo sí. porque Él pagó un gran precio por ello. sí, yo no diría que no, pero simplemente hay históricamente, y mire, cuando hemos hablado de todos estos grandes hombres de Dios, estamos hablando de que todos han tenido fallas y problemas, pero Sí, bueno, simplemente el problema. este se ha magnificado mucho más de una manera muy negativa. Sí, Y pero no solo, la doctrina de transubstanciación correcto, nunca la dejó. nunca lo dejó. Pero miren, estoy agradecido con aquellos hombres que le permitieron a Dios usarlos para impactarnos. No para darnos perfección, sino para darnos una nueva dirección. Una Y revelación. Nueva Lutero es revelación. Muy responsable de correcto eso. eso. Ningún hombre, nadie aquí puede decir que somos perfectos si quieren descartar el mensaje, pero el mensaje de la cruz ha llegado a través de esta institución, en particular al cuerpo de Cristo. Y hay cosas que aún estamos aprendiendo, hay cosas en las que aún estamos creciendo. Y bueno, esa es la naturaleza de la redención. El hombre aprende progresivamente. Así que yo me fijo en los luteros, en los calvinos y también en los Zwinglis y digo yo, gracias a Dios que hubo alguien que comenzó a movernos en dirección correcta y la revelación progresiva de Dios así pudo continuar llegando a nosotros por causa de su obra. Bueno, solo quería añadir el hecho de que ese folleto que él escribió, Los judíos y sus mentiras, sus comentarios y la manera como trató con los campesinos. Había habido una revuelta campesina y algunos de los comentarios que él hizo le trajeron mucho daño a la población campesina por los líderes del país. Así que hacia el final de la vida de Lutero vimos una diferencia o en cuanto a lo que sabemos, al contrario de cuando recibió esta revelación. ¿Qué cambió? ¿Fue la demencia o diferentes impactos? No lo sabemos. Pero esto nos muestra algo maravilloso acerca de la paciencia y la tolerancia de Dios hacia su creación, especialmente de aquellos que le aman. La revelación que llegó, si hubiéramos tenido más de solo la justificación por fe, hubiera sido algo visto superficialmente rápidamente. La iglesia necesitaba ese momento y esos 200 Sí. años, hasta el punto de que, bueno, aún hasta hoy luchamos con gente que no entiende la justificación por fe en la iglesia. Así que manteniendo ese entendimiento fundamental, porque uno no va a entender la santificación más en particular, santificación progresiva, a menos que uno entienda la justificación primero. Así que si uno no tiene uno, no va a ir al otro. Es como, por ejemplo, ustedes que son educadores, ustedes no van a tomar a un estudiante del cuarto año y le van a dar estudios del primer año porque ya lo conocen. De la misma manera, tampoco le van a dar al estudiante del primer año Correcto. estudios del cuarto año porque jamás han sido presentados Así con es. ello. Uno Así que uno edifica edifica progresivamente y eso es lo que el Señor Sí. ha hecho con nosotros. Amén. Poco a poco, Él está restaurando los dones, Él está restaurando el conocimiento a nuestra vida. Y bueno, por Desde eso el tiempo de es Cristo. que yo jamás descartaría a Sí, nadie. amén. Podemos ver las faltas en todos, ¿verdad? Calvino, Zwingli, grandes hombres de la Reforma, pero si nos fijamos de cerca en todo lo que hicieron y todo lo que dijeron, pudiéramos encontrar cosas que necesitan ser corregidas o por lo menos en nuestra opinión. Pero eso es a gran escala. Uno piensa en los anabautistas. Estas eran personas en los días del Lutero que se apartaron por el bautismo. Ellos tenían la razón y nosotros Sí. creemos en ser sumergido completamente bajo el agua. Pero Lutero aprobó el que los mataran. Sí. Sí. Bueno, Sí. eso Bueno, está bastante mal. es muy Terrible. triste. Los seguidores de Menno Summons Correcto. querían ser bautizados en agua. Y Lutero, por todo lo que él enseñó de ordenanzas y en contra de las obras, no pudo dejar el bautismo, lo cual no tiene Lo mismo sentido. con Calvino. Y cuando yo titubeé, cuando me preguntaron si era salvo o no, mire, tuve que pensar un momento. No es que no crea que él era salvo, pero como ellos han dicho, Dios usa a hombres fallidos para su propósito. Hemos hablado en otros programas acerca de los evangelistas de sanidad. Algunos de esos evangelistas de los años 50 tenían problemas muy serios, pero Dios los usó de una manera milagrosa. Y bueno, ellos lucharon, especialmente una persona como A. Allen, que luchó en su vida, pero saben, el Señor, y gracias a Dios por su gracia y su Yo misericordia. conocí a Allen en una ocasión y él estableció una obra en Filipinas que fue realmente sorprendente, ¿no? Me lo cuentan, ¿no? Yo no lo he visto, creo que sí la vi, pero una tremenda obra, una tremenda obra.
de los evangelistas de sanidad divina, él y Gail Jackson, probablemente vieron a más personas salvas que cualquiera de los demás individuos. Él tenía un problema con alcoholismo y, y yo nunca he tenido un problema con el alcoholismo. Yo nunca he consumido alcohol de ningún tipo. Así que yo no tengo ningún problema con el alcohol. Sí, amén, sí, Y sí. en la mayoría de los casos, las cosas con las que peleamos son con las cosas que no tenemos problemas. Desafortunadamente, el hermano Alan tenía mucho dolor en su cuerpo por diferentes problemas con los huesos y desafortunadamente así es como él escogió tratar con el dolor porque no quería tomar medicamento. Él llegó a un punto en el que solamente enseñaba sanidad divina y no medicamento, así que comenzó a automedicarse con alcohol y bueno, eso con el tiempo lo llevó a su perdición. Bueno, creo que fue en el 1965. Yo tuve un sueño con él. Él estaba en mi mente y yo vi al Señor en el cielo, en el sueño. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque realmente no era algo que era un problema para mí, pero yo le pregunté si a Alan, si él estaba allí. Y él me dijo que sí, que estaba allí. Ahora, yo baso lo que yo creo en ese sueño, no, de ninguna manera. Pero estas cosas que hemos discutido, realmente podemos encontrar mucho más si profundizamos. La gracia. La gracia es Amén. algo maravilloso. Hey, Alan vino a Galveston, Texas y tuvo una cruzada allí y los padres de mi esposa recibieron a Cristo ahí. Alabado Dios. Yo estaba hablando recientemente, de hecho, con un oficial de las Asambleas de Dios. Y él dijo, mis padres fueron salvos bajo Amy Semple McPherson. Ella tenía un problema o tuvo un problema en los últimos años de su vida y era un problema severo. Y no vale la pena pues entrar en detalles al respecto. ¿Cuántos más junto a los padres de mi hermano que entregaron su corazón a Cristo bajo su ministerio? Así es. ¿Cuántos sí. más lo hicieron? ¿No? Pero como dijo John, gracias a Sí. Dios por la misericordia de Dios, la Su gracia de Dios, misericordia. Amén. sublime gracia, cuán dulce el sonido Sí. que salvó a un miserable como yo. Oh, Estuve perdido, pero alabado ahora he sido Dios. hallado. Aleluya. Era ciego, mas ahora puedo ver. Y su gracia nunca se desgasta, Así No. es. Correcto. nunca se desgasta, nunca es removida. Y yo le doy gracias a Dios por esa sublime gracia. sí. Gloria. Tomó a John Newton, me parece, de las tinieblas para ver esa gracia y escribir la mayor alabanza que el mundo jamás ha conocido. Así es. Sublime gracia. Del Señor. Padre Celestial, esa Aleluya, persona Señor. que Satanás le ha mentido, ayúdales a Sí, decirte sí Señor. a ti Ahora por tu mismo. misericordia y tu Que gracia. crean, Gloria. Señor. Y yo lo Gracias, pido Jesús. todo en el gran nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Amén. Aleluya. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.